En esta segunda parte vamos a realizar un video un poquito más breve y vamos a analizar principalmente dos figuras, la del juez y la del oficial notificador. En principio decimos que el juez es la persona a la cual el Estado ha investido de autoridad para definir una cuestión sometida a su conocimiento con acuerdo a las normas legales vigentes. Existen jueces que integran tribunales unipersonales, como son los juzgados de primera instancia, o tribunales colegiados, como son las cámaras de apelaciones y tribunales orales. Respecto de los jueces, tenemos que analizar en primer lugar cuáles son las garantías que la Constitución establece para que ejerzan en las mejores condiciones la importante función que le encomienda. Esto es el artículo 110 de la Constitución, que nos fija dos principios y dos garantías que son la intangibilidad del salario de los jueces y de inamovilidad del cargo. Estas dos garantías hacen que el juez pueda desempeñar su tarea sin pensar en las posibles represalias que pueda traer un fallo desfavorable hacia cualquiera de los otros poderes o hacia el Estado Nacional. Se ha dicho en doctrina que esta garantía no es en favor de los jueces, sino en favor de la sociedad, porque es la forma de garantizar su imparcialidad. Además de esto, podemos señalar que los jueces los jueces de primera instancia y los jueces de segunda instancia son seleccionados por el Consejo de la Magistratura mediante concursos públicos de antecedentes y oposición. Los concursos públicos de antecedentes y oposición son muy similares a los que hicimos de ingreso de oficiales notificadores, en los cuales se realiza con un anonimato que solamente se devela al momento de poner las notas finales respecto de las claves que fueron entregadas para la corrección por parte del jurado. Esto garantiza que llegue justamente la persona más idónea a ocupar la terna de candidatos. Una vez finalizada la entrevista personal con el plenario del Consejo, el Consejo eleva una terna a propuesta del Ejecutivo, en la cual puede seleccionar a cualquiera de los integrantes de esa terna para pedirle acuerdo al Senado. Luego del acuerdo del Senado, el Poder Ejecutivo designa a este magistrado mediante un decreto. También el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo lo que tiene que ver con las facultades sancionatorias, tanto disciplinarias como acusatorias, respecto de los jueces de primera y segunda instancia. En estos casos puede aplicar multas, puede aplicar apercibimientos a los jueces y también puede solicitar la suspensión y acusación ante el jurado de enjuiciamiento. Esto es así para todos los jueces de primera y segunda instancia, pero no para los jueces de la Corte Suprema, respecto de los cuales rige el sistema anterior a la instalación del Consejo. Los jueces de la Corte Suprema se seleccionan a propuesta del Ejecutivo y requieren acuerdo del Senado, pero sin ningún proceso de selección por concurso. Por eso es importante que esta facultad discrecional que tiene el Poder Ejecutivo de designar a cualquier jurista se ejerza con la responsabilidad de saber que van a integrar el máximo tribunal, la última palabra en materia constitucional del país. Eso es lo que le da fuerza, como habíamos dicho en la primera parte del apunte, a los fallos de la Corte Suprema. En segundo lugar, las facultades de remoción de los jueces de la Corte Suprema siguen en cabeza de la Comisión de Juicio Político y de la Cámara de Diputados como acusador y de la Cámara de Senadores como juzgador. O sea, mantienen el régimen previo a la instalación del Consejo de la Magistratura. Bueno, hay muchas facultades de los jueces que están enumeradas en el apunte, que no vale la pena repetir demasiado, pero sí me parece que es importante señalar que el juez siempre tiene que fundar todas las sentencias que dicte. Más allá del cumplimiento de los plazos que están establecidos en los códigos procesales, es importante que la sentencia del juez sea fundada en derecho. Por otro lado, la segunda parte de lo que tiene que ver con el apunte que les estamos entregando, tiene que ver con el oficial notificador. En principio, el oficial notificador es un oficial público a quien una autoridad judicial le encomienda llevar a conocimiento de una persona física o jurídica determinado acto jurídico realizado o por realizarse. Esta definición del oficial notificador hace que lo que entregue el oficial notificador, el acta de la cédula de notificación y el acta que confeccione, tenga el carácter de instrumento público. Esto es que el oficial notificador, al momento de ejercer sus funciones dentro de su competencia, ejerce el rol de receptor de la fe pública.
¿sí? Es en ese momento en el cual todo lo que el oficial notificador dice que sucedió o indica en el acta que sucedió ante su presencia, solamente puede ser arguido de falso mediante un incidente de redargución de falsedad. Dentro de las obligaciones que tienen los oficiales notificadores, como cualquier otro empleado del Poder Judicial, están las establecidas en el artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional. Allí se fijan algunas cosas, algunos puntos, aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la reserva respecto a los asuntos con los cuales están vinculadas a su función, no evacuar ni dar asesoramiento en caso de contienda judicial, no gestionar asuntos de terceros, rehusar dádivas o beneficios, no ejercer profesiones liberales sin el nombramiento, sin autorización del Tribunal de Superintendencia. Hay varios aspectos a tener en cuenta y que me parecen que no está de más volver a leerlos al momento de realizar este curso. Pero sí me parece que es importante enfatizar 3 artículos que están en el apunte y que creo que tienen mucho que ver con la forma en que se debe desempeñar y el perfil del cargo del oficial notificador que la Corte quiere, que es la que fija en la acordada 1980. El artículo 57 de la acordada 1980 dice que el oficial notificador tiene que desempeñar como condiciones esenciales tener una eficiente capacidad, contracción del trabajo, puntualidad en el desempeño de sus tareas, reserva en su cometido, integridad moral y observancia del orden jerárquico. Creo que estos son los puntos que tienen que ver también con los artículos, con los puntos del artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional. Si se fijan, hay muchos de ellos que están relacionados. En segundo lugar, en cuanto a la forma de comportarse con el público, la Corte le pide que tenga adecuada cortesía y que deje traslucir autoridad y que rehúya todo trato de intimidad o confianza respecto al público. Esto es lo que tiene que ver con la forma de manejarse del oficial notificador como representante de la justicia en el acto notificatorio. Por otra parte, el artículo 59 establece que los oficiales notificadores son de la Corte Suprema y no de un tribunal en particular. Esto es que toda la normativa que estableció la Corte en el momento de definir la acordada 19 del 80 está por encima de cualquier disposición que un magistrado pueda tener en contrario a ello. Por eso, cuando el oficial notificador tiene una orden judicial contradictoria con la que dispone la Corte Suprema, debe hacerlo saber a la superioridad para que la superioridad sea en nombre de la Corte quien exija o solicite las aclaraciones que correspondan. Después hay algunas definiciones sobre, que ya las conocen, sobre cuál es la función de la guardia y algunos otros aspectos que tienen que ver con las tareas propias del oficial notificador que ustedes ya la deben haber visto en muchas oportunidades. Así que les voy a dejar solamente este pequeño video y el apunte que va a ser materia de examen. Nos veremos pronto en la clase de repaso general, así que les pido que aprovechen a hacer las consultas, a guardar las consultas que tengan para ese momento y aprovechen esa clase de repaso previa al examen para despejar esas dudas que le puede llegar a un error en el momento de rendir. Bueno, les deseo mucha suerte y estaremos en contacto pronto en la clase de repaso y en el examen final.